Buenos días. El presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, adelantó que próximamente se publicará en Gaceta Oficial una lista con productos de la canasta básica y de consumo masivo con precios acordados. Previamente, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, había estado reunida con sectores productivos del país. Para analizar este tema vamos a conversar con Leonardo Soto, es economista y presidente de Integral Consultores Group. Bienvenido. Gracias, placer. ¿Qué vamos a comenzar a ver en los comercios a partir de esta decisión de publicar una lista con precios acordados? Bueno, el término clave aquí es precios acordados, es decir, cuántos actores participaron en ese acuerdo, en qué términos se están manejando las condiciones de respetar, desde lo que inclusive afirmó el diputado Lobo, las estructuras de costos para las empresas, no afectando precisamente todos los compromisos propios de las empresas formalmente constituidas, sino permitiendo, garantizando y generando la confianza suficiente para que estos precios acordados, además de establecer un estándar que desde la perspectiva de la política económica que está desarrollando el gobierno, asumo que es así, en pro de proteger el poder adquisitivo de los venezolanos, también proteja la capacidad operativa de resguardo y de mantener a las empresas operativas en medio de un contexto económico tan complejo. Por lo tanto, si el término precios acordados realmente se establece como un acuerdo en el que todos los actores productivos, desde los sectores agroproductivos, industriales, comerciantes, servicios, hayan participado en un consenso que les permita a todos participar de manera armoniosa en esos nuevos precios que se establecerían para rubros específicos, entiendo porque la información que suministró el diputado es limitada hasta ahora, pues pudiese darse una suerte en principio de precios que permitan este relativo equilibrio en función de la política económica del gobierno. Aunque esta lista, por supuesto, no se ha publicado todavía en Gaceta Oficial y entendiendo que estaríamos como en un terreno especulativo, ¿cuáles cree usted que van a ser esos productos que se van a incluir allí? Bueno, históricamente siempre se han abordado los rubros alimenticios principales, las proteínas complejas como carnes blancas, rojas, proteínas secundarias como en el caso de huevo, leche, queso, algunos procesados como en el caso de embutidos. Son los que generalmente son más afectados y sensibles al tema de los precios, producto que además son los rubros que más se solicitan por el consumidor venezolano a partir precisamente de lo que se consume diariamente y lo que se requiere diariamente en la dieta del venezolano. Pudiesen entrar otros rubros, no lo sabemos, pero son en esencia los más sensibles y son los que históricamente siempre han estado principalmente afectados por algún tipo de relación precio acordado. ¿Cómo inciden los alimentos en la inflación? ¿Cree que a esto se debe la decisión del gobierno nacional? No necesariamente. A ver, tenemos varios factores que determinan el índice inflacionario en Venezuela. Acá te indico, de hecho, una estadística propia de Integral Consultores Group, que la familia venezolana estaría destinando actualmente el 70% de su ingreso en el gasto dirigido hacia consumo de alimentos y medicamentos. Es decir, estamos hablando de que el 70% del ingreso familiar destinado hacia estos rubros significa que son de primera necesidad. Uno, obviamente es así. Y dos, también en la familia lo está tomando como una forma de resguardo. En este punto, Venezuela ha transitado por un camino muy largo de inflación, hiperinflación, variaciones de esta inflación relativa, donde la curva de productividad, de relaciones económicas, de digamos, dinamismo de la economía, como lo pudimos haber vivido hasta el año 2010, 2011, 2012, producto de la bonanza petrolera que se vivió en ese momento, hoy no se tiene, no está el mismo flujo de caja, por lo tanto, el equilibrio monetario que se generó a partir de la estabilidad del tipo de cambio, producto de la inyección constante de divisas de parte del Banco Central para las mesas de cambio interbancarios. Dos, el tema de la reducción del déficit fiscal, aún tenemos un encaje legal del 73% que impide en este momento la liquidación efectiva de grandes cantidades de dinero a través de créditos por la banca oficial, que genera un freno en liquidez. Tres, el bajo poder adquisitivo que tiene el venezolano a partir del que no se ha ajustado a la realidad, contexto realidad, los sueldos y salarios de los venezolanos en función de lo que establece la ley, comparándolo con el valor de la canasta básica promedio para un grupo familiar de 4 personas. Estamos hablando de $550 en promedio, dependiendo por supuesto de quién haga el cálculo. Entonces son muchos factores que en medio de lo que se ha intentado lograr como un equilibrio muy frágil, inclusive artificial desde mi perspectiva como economista, lleva a que cualquier movimiento en la balanza haga que
se dispare la no confianza en los indicadores económicos y que esto genere para el que está desarrollando una actividad económica la necesidad de protegerse con una divisa internacional de mayor valor que se considere de mayor valor. Entonces el escenario aquí es que siempre la inflación hoy en Venezuela se mueve por pequeños elementos que detonan en un punto en particular y hoy es el tipo de cambio. Entendiendo todo este contexto complejo que usted ha descrito y sabiendo también que cada familia tiene su particularidad en función de sus ingresos, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para una familia? Porque sabemos que a la mayoría de los venezolanos no les alcanza, por ejemplo, para cubrir la canasta básica alimentaria. ¿Qué se puede hacer para rendir más la quincena? Mire, en medio de la complejidad económica que tenemos en Venezuela, una respuesta única y satisfactoria para todos los venezolanos es técnicamente imposible porque primero está la deuda, la cuota de deuda y responsabilidad que tiene la política económica para con la reivindicación del salario. Estamos hablando de que el ajuste salarial basado en lo que establece la ley, actualmente la ley del trabajo, debe darse en esos términos en la medida, por supuesto, que el presupuesto de la nación, el flujo de caja del país, la planificación financiera del país lo permita, porque eso es un consenso que debería estarse ya conversando, tanto en legislativo como en ejecutivo, a partir de lo que establece la ley del trabajo, la necesidad que tiene el venezolano. Eso por un lado, esa deuda pendiente de reivindicación del salario tiene que darse pronto, muy pronto, y no solo esperar a hacer ajustes digamos, bien superficiales cada 1 de mayo al momento que se requiere por efectos de lo que ha sido hasta ahora la estructura. Eso por un lado. Por el otro lado, por supuesto, el venezolano se ha dedicado a comparar precios, a comparar calidad, a comparar disponibilidad en este entorno donde curiosamente Venezuela hoy está mostrando una oferta mayor relativa de la que se vivió en el 2015, 2016, que fueron esos periodos de amplia escasez y de crisis bien exacerbada que llevó de hecho un proceso de hiperinflación donde hubo de hecho un control de precio, un control de cambios bien agresivo que generó que desapareciera en ese momento más de 15.000 empresas en un periodo de aproximadamente 5 años. Entonces el venezolano hoy está viendo un poco más de oferta de productos, de hecho hay una competencia relativa en precios de algunos productos, harina de maíz precocida, algunas leches en polvo, algunos productos específicos, aceites vegetales. Entonces el venezolano está comparando en dónde están los mejores precios que me permitan generar la mayor cantidad de bienes y servicios a mi disposición con mi nivel de ingreso actual. Una familia de escasos recursos, ¿cuál es el primer gasto que debe recortar, digamos, para hacer que le rinda más el dinero? Bueno, fíjate que nosotros en el 2024, en la encuesta de tendencias de consumo y condiciones de vida general, nos dimos cuenta que el venezolano, indistintamente de su poder adquisitivo, estaba consumiendo mucho lo que llamamos bebidas preparadas, es decir, bebidas embotelladas preparadas, azucaradas o de otra índole, que o abultaban en parte el consumo diario del venezolano y generaba un déficit, es decir, generaba una merma, una escasez en la posibilidad de tener consumos de primera necesidad en la despensa del hogar. Entonces, esta suerte de como vivimos en este día a día tan complejo, tan agresivo, tan complicado, el salir a la calle, el tratar de resolver día a día, a veces salir 4 o 5 de la mañana a la calle, volver 7, 8 de la noche, el famoso yo me lo merezco diario, es decir, yo me lo merezco y pagar por el yo me lo merezco, el dulcito diario, el cafecito diario, o cualquier otro tipo de bebida o cualquier otro tipo de producto diario que implica una salida constante, que aunque el monto es pequeño, en cantidad, cuando lo sumas a fin de mes puede tener una implicación bien importante en el presupuesto del venezolano. Es decir, claro, el que me está escuchando en este momento dirá, bueno, pero ¿de qué más nos tenemos que privar o de qué más tenemos que limitarnos para poder vivir ajustados en esta economía? El punto es que cada centavo en este contexto que se pueda ahorrar o que se pueda redistribuir es muy valioso, es muy importante para el presupuesto familiar. Se había dicho que los huevos y los productos lácteos como la leche y el queso habían aumentado de precio por un tema estacional, porque había sequía, pero que luego se iban a ajustar los precios cuando llegara la temporada de lluvia. Sin embargo, tras la primera llamada de atención del gobierno nacional, estos productos bajaron de precio. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Coincidió con la temporada de lluvias? ¿Había especulación? ¿Qué pasó? Es que el tema de hablar de tema especulación en este momento lo tenemos que comparar con la variación del tipo de cambio oficial, que voceros del Poder Ejecutivo lo llaman tipo de cambio de mercado, producto de esta relación oferta y demanda, presuntamente a través de las mesas de cambio interbancarios. Pero
nosotros hemos venido experimentando una variación del tipo de cambio oficial, el que publica el Banco Central de Venezuela, que ha superado inclusive el 40, 45 o más del 55%. Es decir, la estructura de costo de las empresas se ha encarecido. Además de esto, estamos viviendo un periodo de voracidad fiscal bien importante en el que el gobierno, tanto municipal como impuestos nacionales, les están exigiendo aún más impuestos a las empresas formales, legalmente constituidas, mientras que el paralelo, informalidad, que es esa actividad económica no formal, que no tributa, que no emplea según lo que establece la ley, parece que opera sin ningún tipo de control en algunos sectores económicos. Entonces, ¿qué pasa? Se encarecen las estructuras de costo en términos generales. Este costo tiene que ir trasladado a alguna parte, o yo lo aplico a la utilidad neta de la empresa, arriesgando por supuesto yo la utilidad que el empresario lo ha hecho. Me consta que es así, pero lo tengo que dividir, parte a utilidad y parte tiene que ir también dirigido a precio a consumidor final. No estoy diciendo que esto aplique para todos los casos, hablando de los rubros específicamente que tú mencionaste, porque uno sí tiene que ver con el tema estacional. Dos, tiene que ver con el tema disponibilidad de recursos, por ejemplo, la disponibilidad del diésel para el transporte pesado de materias primas, insumos o los mismos productos terminados. Entonces, son muchos factores que aplican allí, no solo el tema estacional, no solo un tema de protección del capital de trabajo a partir precisamente de esta devaluación que ha venido experimentando el tipo de cambio oficial, también tiene que ver con la posibilidad de la reposición de ese inventario, la capitalización una vez que se genere la comercialización, y también tiene que ver con el hecho de que tenemos todavía un poder adquisitivo mermado. Apenas el 40% de la población económicamente activa en Venezuela tendría acceso a un ingreso mensual promedio desde $200. Hablo de ingreso mensual promedio mínimo, indistintamente de cuál sea la proveniencia de ese ingreso, sea por sueldo o salario, sea por remesa, sea por cualquier vía. Es decir, a partir de $200, el 40% de la población económicamente activa. Cuando un jefe de hogar, de familia, se sienta a diseñar su presupuesto familiar, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta? Bueno, primero, tomando en cuenta que son escasos los recursos. Claro, primero yo particularmente considero que en Venezuela la familia, y lo puedo afirmar con mucha propiedad estadística, hace muchos años que la familia venezolana no hace un presupuesto familiar. Y lo que se puede parecer a un presupuesto familiar, una vez que tengo el dinero en la mano o que está en planificación, que venga ese dinero en la mano, como te mencioné, están destinados 70% de sus ingresos a alimentos y medicamentos. Entonces, ¿qué hace cabeza de familia, sea mamá, sea papá o sean ambos en ese proceso? Jerarquizan el consumo en función de cantidad de miembros en la familia, es decir, cuántas proteínas debo consumir en función de lo que tengo disponible, cuántos carbohidratos, hablo de harinas, pastas, entre otros, cuántas proteínas complejas enlatadas, si es que aplica dentro de esa estructura. Además de eso están los servicios, que en algunos sectores urbanos están en ascenso, en el caso de la telefonía fija, de la electricidad, el servicio de aseo urbano también se está actualmente ajustando a lo que debería ser lo normal en una economía normal, pero la idea es que si se ajusta costos de vida en la sociedad, también se deberían ajustar sueldos y salarios en la misma proporción, o no en la misma proporción, deberían estarse ajustando 3 veces por encima de los costos de vida ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? No hay realmente una planificación financiera desde mi perspectiva, por lo menos a nivel de la mayoría de los venezolanos, pero siempre se está priorizando de inicio el tema productos de consumo masivo, primera necesidad, y medicamentos. Una última pregunta ya para finalizar la entrevista, porque se nos agota el tiempo. Hay algunos sectores empresariales que se sienten un poco nerviosos, creen que hay un regreso del control de precios. ¿Ve usted alguna diferencia entre escenarios anteriores o qué es lo que está ocurriendo? Mira, el control de precio en su momento fue una variable dentro de un caldo de cultivo de muchas cosas que ocurrieron en esa temporada. Estaba un control de cambio, estuvo el tema de un control de precios generalizado, estuvo un tema de una persecución bastante compleja hacia el sector empresarial que, repito, llevó a que desaparecieran en ese periodo más de 15.000 empresas. Ahora hay una suerte de negociación amplia, abierta y respetuosa para lo que están llamando precios acordados. El peor escenario económico, tecnoeconómico, que pudiese optar el gobierno ahora es generar
un control de precios generalizado, porque realmente le convendría menos al gobierno que al sector empresarial. El sector empresarial simplemente con dejar de operar, porque ya no es rentable operar con unos precios establecidos fijos, pues simplemente lo hace. Ahora, ¿cómo llenaría un gobierno ese cesante de productos y servicios en la economía cuando el consumo, pese a que tenemos un poder adquisitivo disminuido, sigue en movimiento en Venezuela? Por lo tanto, yo llamo a los empresarios a la calma, a la cordura, a la cautela, manténgase siempre en comunicación con sus gremios empresariales, con los relacionados, para que tengan información de primera mano, confíen en la organización empresarial importante y que participen, por supuesto, en estos diálogos, en estas mesas de negociación, en estos acuerdos, que es importantísimo para enterarse de lo que está pasando y analizarlo a lo interno, cómo me afecta mi estructura, cómo aporto, cómo propongo, porque la idea en este momento es siempre generar soluciones desde el diálogo y el consenso y no desde ningún tipo de confrontación o imposición que no deja absolutamente nada bueno. Gracias por habernos acompañado. Gracias, un placer. Leonardo Soto, economista y presidente de Integral Consultores Group. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.